La bienvenida al este nuevo semestre del Seminario Fidelo. Y para inaugurar las charlas de este semestre tenemos a la profesora María José Frapoli de la Universidad de Granada. Y atención al título de la charla, que es muy bueno: Sinning Without a Sinner, Making Sense of Freudian Senses. María José, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Antonio. Lo primero que quiero decir es que muchísimas gracias a todos por estar aquí, a todos y a todas, porque yo tenía interés en que volviéramos a reanudar las sesiones, primero porque es nuestra obligación como miembros del proyecto, hay que hacer nuestras actividades, pero también porque tenía deseos de presentaros estas nuevas cosas que en algún sentido no son tan nuevas, pero es lo que he estado haciendo aquí. Llevo 2 meses en el Instituto de Filosofía de Londres en una estancia de investigación y este es el artículo que he terminado de escribir. Por supuesto es un borrador, lo he pasado a alguna gente, otra gente no, pero quiero decir que si alguien está interesado o interesada en lo que estoy diciendo y en lo que voy a decir, que me lo diga y le paso al artículo. Evidentemente el artículo tiene muchísimas más cosas que lo que yo voy a poder decir aquí. Esto pasa como con el libro y la película, que el libro tiene, el argumento del libro es más interesante. Pero aquí simplemente he ido tocando los puntos esenciales en una mezcla entre repetición y novedad, porque tengo la sensación de que muchos de vosotros, sobre todo los miembros del proyecto, conocéis bastante bien la música, aunque el artículo, como habéis visto, quien haya tenido la ocasión de verlo, tiene muchas más cosas de lo que he presentado nunca, ¿no? Pero por lo menos digamos, el marco general está claro. Lo que pasa es que como aquí hay gente que no necesariamente tiene que conocer el marco y además se va a grabar, pues lo quiero dejar así. Voy a hacer algunas, digamos, indicaciones bastante generales. Pido disculpas a las personas que ya saben de qué estoy hablando, pero me parecía que no podía empezar de pronto descendiendo en paracaídas a la mitad de un proyecto. Como muchos de vosotros sabéis, esto es un paso en un argumento general. Y ahora voy a explicar, la conclusión del argumento general es que no existe nada parecido a la paradoja de Russell. Es decir, desde una semántica como la que Frege propone, no se puede desarrollar la paradoja de Russell. En el ámbito de este proyecto estamos hablando, estamos diciendo, estamos pensando que muchas veces, o sea, la proliferación de paradojas en el siglo XX, que se ha convertido en una disciplina, paradojas, debería de hacernos pensar que quizá la semántica que estamos utilizando no es la correcta, porque de pronto han empezado a aparecer como hongos las paradojas. Y eso es exactamente lo que quiero decir aquí. Lo que pasa es que para yo mostrar que en la semántica de Frege no se puede desarrollar la paradoja, tengo que decir cuál es la semántica de Frege. Y la semántica de Frege tengo que decir también que no es lo que hemos estudiado y desgraciadamente no es lo que enseñamos a nuestros alumnos. Vale. Entonces voy con ello. Como tengo verdadero interés en saber lo que pensáis de lo que estoy diciendo y sobre todo si alguien se ha tomado la molestia de leer, aunque sea alguna parte de lo que he mandado, como tengo verdadero interés en tener feedback, voy a pedir a alguien, quien quiera, Pablo, puede ser tú, que no me deje hablar más de media hora. ¿Vale? Bueno, que me diga cuando sea media hora. Yo soy capaz, ya me conocéis, de hablar 6 horas sobre todo este tema, pero me importa mucho más recibir, o sea, ver cómo lo estáis notando. Voy a compartir y me voy a dejar ya de preámbulo. Vamos a ver si ahora... estoy presentando, ¿verdad? Sí. Y ahora... Bueno, el problema cuando pongo la pantalla completa es que yo no os veo. Estamos aquí. Ya, ya, pero quiero decir que tengo una sensación, claro, y está mejor, ¿verdad? Que está mejor si la pongo completa, ¿verdad? Para vosotros, está mejor. Pues entonces, nada, yo me fastidio, yo me creo que estáis aquí, sobre todo que no me estáis sacando la lengua o haciéndome
caras, ya está. Vale. Sí, sinning without a sinner, making sense of Frege and senses. Sinning, ya sabéis, es un juego de palabras con el alemán Sinn, que es la palabra, el término que utiliza Frege para decir sentido, y efectivamente estoy haciendo un homenaje a Tyler Birch, que uno de los artículos que escribió para elucidar la noción de sentido en Frege se llamaba Sinning Against Frege. Entonces, le da muchas vueltas a sinning qué, pero sinning without a sinner, porque tampoco creo que haya una única persona que sea responsable de lo que ha pasado, aunque mi favorito culpable es Russell, por razones. Pero, en fin, veréis que aquí somos todos un poco culpables. Voy a ir un poquito rápido. No estoy viendo, pero sí que os diría, por favor, que si veis que voy más rápido de lo aconsejable, que me lo digáis, porque os estoy oyendo. Entonces, ¿cuál es? Aquí pone The Big Picture. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto, los que estamos en mi proyecto, en nuestro proyecto, el proyecto que dirigimos Enrique y yo, y que de los demás, muchos de vosotros participáis, ya sabéis de qué va la Big Picture. La idea es que la paradoja de Russell se fundamenta, o sea, para derivar la paradoja de Russell necesitamos una semántica completamente distinta a la semántica que Frege propuso. Tengo que decir que en este proyecto y en todos los demás en los que estoy metida, las palabras no son mis amigas, porque semántica yo no sé qué significa. Lo tomo en un sentido muy amplio, porque como ahora veréis, incluso los diferentes sentidos de sentidos podrían ser sentidos semánticos. Por tanto, si alguien tiene dudas respecto de eso, luego lo hablamos. La paradoja de Russell, que a Frege le asustó, ya lo sé, no hace falta que me lo recordéis, ya lo sé, digamos, deriva de la interpretación analítica del trabajo de Russell, que fue promovida del trabajo de Frege, que fue promovida por Russell, por Charles, por Quine, por Dummett y muchísimos otros, y todos nosotros. Pero yo quiero subrayar algo que ahora me doy cuenta de que mucha gente había ya subrayado, pero la gente que lo ha subrayado no era mainstream comentaristas de Frege, y algunos de ellos, como Gabriel, han escrito profusamente en alemán, que no forma parte de los circuitos normales. Frege fue un racionalista o un idealista alemán. Los que hayáis leído el texto, en el texto digo, ya, esto es una trivialidad, pero no tanto, que es un filósofo alemán, de eso no hay ninguna duda, pero que lo que yo quiero subrayar es que él se desarrolló como filósofo en un ambiente de idealismo alemán y neocantismo. Fijaos que ahí pongo racionalista e idealista. ¿Por qué? Porque en esto sí que creo, como en muchas otras cosas, que Brandon tiene razón. La distinción entre racionalista y empirista, por ejemplo, no es una distinción que sea interesante para clasificar a los filósofos, sino que es mucho más interesante hablar de representacionalismo versus inferencialismo. Y en este punto, tanto los racionalistas como los idealistas son inferencialistas. Por tanto, para mí, hablar de racionalismo e idealismo es irrelevante. Para mi trabajo. Entonces, lo que quiero subrayar es que Frege es un filósofo alemán con todo lo que eso conlleva, de finales del 19. Vale. Es un filósofo alemán de finales del 19. Los filósofos analíticos han tenido a gala erróneamente pensar que nuestras grandes estrellas, digamos, desarrollaron sus pensamientos desde la nada. O sea, Frege de pronto se inventó todo esto que nosotros conocemos. Wittgenstein, por supuesto, escribió el Tratado en las trincheras, sin haber leído una línea de filosofía. O sea, eso simplemente es falso. Pero es que en el caso de Frege es muy falso. Entonces, ¿cuáles son los problemas de interpretación de la filosofía de Frege? Pues que hay varias tensiones que no nos dejan ver claramente qué es lo que él estaba proponiendo. Algunas de esas tensiones son internas a su proyecto y otras tensiones las hemos proyectado sobre él. Tensiones internas, pues que él era un neocantiano, un racionalista, un idealista, de la tradición en la que se formó. Aquí tenéis toda la gente que dice eso y muchísima más gente, pero también hay una tensión entre
esa posición, digamos, racionalista, idealista, como queráis, y el tipo de estructura normativa que él quiso proponer y de la cual depende, por ejemplo, el desarrollo de la filosofía del lenguaje como una disciplina independiente, cosa que no había hasta el trabajo de Frege. Además, él produjo o promovió una revolución en lógica que dio como resultado la lógica contemporánea. Lo que pasa es que la lógica contemporánea se parece muy poco a lo que Frege quiso decir. Pero ya está. Entonces, efectivamente, estas tensiones existen. Estas tensiones tienen que ver con el choque entre dos paradigmas. Además, esta tercera tensión que yo en algún momento lo he mantenido, algunos de vosotros me habéis preguntado y mi respuesta es, no sé cómo resolverla, pero esto lo voy a hacer, este es mi siguiente trabajo. Hay una tensión grandísima entre el análisis de cómo funcionan las oraciones, las fórmulas, etcétera, en los lenguajes naturales y cómo funcionan en los lenguajes formales. Y, por desgracia, con Frege encontramos, que esta es una de las marcas de la filosofía analítica, encontramos conjuntamente una aproximación formalista y matematizada al análisis del lenguaje natural. Eso ha hecho que el análisis del lenguaje natural sea muchísimo más flexible y mucho más interesante de lo que era en otros momentos, pero por otra parte lo que ha hecho ha sido oscurecer partes del lenguaje natural que simplemente no encuentran encaje en un análisis de los lenguajes lógicos. Por eso, este es otro problema que tenemos y luego indicaré en qué punto se ve clarísimo. Y luego hay tensiones externas. La tensión externa es que hemos leído a Frege desde Russell y desde Church, y desde Quine, y desde Dummett. Es decir, que hemos leído a Frege como si fuera un filósofo analítico clásico. Y la respuesta es no, no lo es. No lo es. Él promovió la revolución analítica, pero hay muy pocos sentidos en los que a mí bueno, podemos hablar de algunos. Ahora Linevo, por cierto, aquí hablando de teorema, nos ha mandado el trabajo suyo y habla en qué sentido Frege es un filósofo analítico. Vale. En algún sentido lo es, pero en otro sentido no lo es. Entonces, esta es una tensión añadida. Aquí he dicho without a sinner, pero no me puedo resistir. Esto lo dice Sluga, pero no solamente Sluga, lo dice mucha gente. Michael Dummett entendió al revés todo lo que Frege hizo. Y el problema es que los dos libros de Michael Dummett han tenido una enorme influencia, desgraciadamente. Entonces, este es un problema externo. Y luego tenemos los problemas de traducción. Los problemas de traducción que tienen que ver con la traducción de las palabras alemanas Satz, o en plural Sätze, que teóricamente también, si nos da tiempo, nos metemos en eso, significa oración, pero no siempre significa oración. Entonces, con todo esto tenemos que apañarnos. Entonces, he dicho, la paradoja de Russell no se puede derivar de la semántica fregeana y digo, bueno, ¿y cuál es la semántica fregeana? La semántica fregeana deriva de tres principios, hay otros, muchos de vosotros sabéis las cosas que yo he escrito en mi libro y las presentaciones que he hecho, pero hay tres principios fundamentales que además están al principio de su trabajo, aunque el principio de contexto de manera explícita está en los fundamentos de la aritmética, pero que eso da igual, y el principio de aserción, es decir, Frege empieza hablando de juicio, por cierto, como hacían los alemanes de su época. El principio de contexto, es decir, solo en el contexto de una oración tienen las palabras significado. También un principio absolutamente habitual entre los filósofos y los filósofos de su época. Iba a decir los filósofos del lenguaje. Lo que pasa es que son filósofos del lenguaje en un sentido distinto de lo que son los filósofos del lenguaje analítico. El principio de contexto era completamente normal a finales del 19 en Alemania. Y el principio de prioridad proposicional, efectivamente la misma cosa. El principio de prioridad proposicional también era común. Y, por cierto, algunos autores, algunas autoras han subrayado las conexiones entre este principio de prioridad proposicional y la lógica estoica. Efectivamente, la lógica estoica es una lógica de proposiciones, no una lógica de términos como la lógica aristotélica. Aunque, supongo que habéis visto en el texto, que efectivamente hay también muchas conexiones entre lo que hizo Frege y algunas de las cosas que hizo Aristóteles. Entonces, aquí pongo los portadores primarios de propiedades lógicas o de relaciones lógicas son las proposiciones. ¿Qué nos pasa? Pues que yo no sé lo que es una proposición. La buena noticia es que no lo sé yo ni lo sabe nadie.
Al principio del texto habéis visto que yo he hecho así una especie de introducción para decir varias cosas que a mí me parecen trivialidades sin fin, pero que hay que decirlas porque cuando nos metemos en las discusiones serias en filosofía o más técnicas en filosofía parece que se nos olvida. Las proposiciones son entidades abstractas, ya está. Y nosotros no tenemos ningún acceso a las entidades abstractas, o sea, el tercer reino de Frege no es un lugar al que uno pueda viajar. Alguna vez a las posiciones estas más platonistas, que son desgraciadamente muy habituales en filosofía de las matemáticas, tengo que decir, lo digo siempre, yo soy realista respecto a los números, las proposiciones y todo. Lo que no soy es representacionalista respecto de la semántica. Lo que quiero decir es que, desgraciadamente, cuando uno quiere aceptar o quiere subrayar que existen las proposiciones, que existen los números y que las oraciones o que lo que decimos cuando utilizamos numerales, etcétera, es o verdadero o falso, enseguida se te manda, se te dirige a una posición semántico-metafísica a la cual se le suele llamar platonismo, que es como el mundo físico, solo que como más, o sea, con los límites menos concisos, que diría mi hijo, blurreado. Yo alguna vez he llamado a esas posiciones empirismo metafórico, o si queréis, o empirismo figurado. No podemos, entonces, yo no soy una empirista metafórica. O sea, yo creo que las proposiciones existen porque yo creo que existir es estar instanciado y creo el principio de contexto. Esto no lo voy a explicar ahora, pero ya mucho me lo habéis oído. Lo que quiero decir es que las nociones que son nociones abstractas no se pueden identificar señalándolas. Tenemos que identificarlas buscando criterios. Y estos criterios y esta identificación depende necesariamente del tipo de teoría dentro de la cual se propusieron. Es decir, no tiene ningún sentido que los lógicos, que los filósofos del lenguaje nos peleemos diciendo ya, pero las proposiciones de verdad, ¿qué son? La respuesta es yo que sé lo que son las proposiciones, dime de qué me estás hablando, dime cuál es el propósito teórico, dime cuál es la teoría que tienes de trasfondo y entonces veremos cuáles son las propiedades de esas entidades abstractas. Las entidades abstractas no tienen propiedades flotando fuera de las teorías que las propusieron. Esto ya sé que es una trivialidad, pero es que hay veces que se nos olvida. Entonces, y las entidades abstractas además resulta que son abstractas, es decir, que no se ven. Por tanto, no tenemos más manera de acercarnos a ellas que desde un punto de vista lingüístico, como estamos en este campo. Quiero decir, a las entidades abstractas tenemos que darle un soporte, en este caso lingüístico, a lo mejor en otros casos no. Lo que quiero decir es que cuando nos enfrentamos con esta idea de las proposiciones, lo que tenemos es que las proposiciones, en la idea que yo tengo, es lo que decimos mediante el uso de oraciones que tienen significados lingüísticos proferidas por alguien con un determinado propósito. Y lo que sí sabemos ahora, que también esta es una discusión que en filosofía del lenguaje es una evidencia, pero los lógicos no lo tienen tan claro, y muchas veces los comentaristas de Frege son de formación lógica, lo cual no quiere decir nada malo, pero sin formación en filosofía del lenguaje, lo cual sí quiere decir. Entonces, entre oraciones con su significado y lo que decimos mediante ellas, no hay una relación uno a uno. Vale. ¿Qué es lo que no es la semántica de Frege? Lo que no es la semántica de Frege es una semántica composicional. No hay un principio de composicionalidad nunca en los textos de Frege. Lo que sí hay es un principio de contexto que va desde el principio hasta el final. Lo que pasa es que hay un procedimiento de sustitución que estaría al nivel del principio de composicionalidad, solo que en otro paradigma. En lo que se parecen el principio de composicionalidad, el principio de contexto y el procedimiento de la sustitución es que son principios lingüísticos. Tienen que ver con cómo determinamos significados lingüísticos, es decir, de expresiones. ¿Cuál es el procedimiento de sustitución? Frege siempre, esto es de sobresentido y referencia, de sobresentido y significado, perdón. Siempre lo que hace es que cuando dice
cómo cambia el resultado de una oración. En cualquier caso, lo que dice es, tengamos la oración completa y entonces cambiemos una palabra por otra y veamos qué pasa. Pero la oración completa está siempre, desde el principio, desde 1892, pero también en su correspondencia en cartas por ejemplo, de 1906 a Husserl y en otras cartas. Es decir, tenemos un principio de manipulación, pero las oraciones son prioritarias sobre las palabras, sobre sus componentes. Vale. Proposiciones. Esto ya lo he dicho, que son entidades teóricas que dependen de las teorías en las que se proponen y, por ejemplo, en el siglo XX se ha utilizado la palabra proposición para referirnos a muchas cosas distintas. ¿Pasa algo? No pasa absolutamente nada. Si tú lo defines de una determinada manera, pues definido está. Pero hay muchos filósofos del lenguaje que utilizan la palabra proposición como si fuera sinónimo de oración declarativa o los sentidos lingüísticos de las oraciones declarativas o la información que las oraciones declarativas transmiten y que es accesible al hablante o la información inferencial que se puede transmitir mediante oraciones y que no es necesariamente accesible. ¿Cuál es la verdadera noción de proposición? Ninguna. Ese es uno de los puntos que quiero dejar claro. Ninguna. Dime de qué me habla y entonces ya veremos cómo. ¿Qué pasa con Frege? Frege no se equivoca nunca. Frege distingue siempre entre los vehículos y los contenidos. O sea, entre ¿cuál es el medio en el cual transmitimos la información y la información transmitida? ¿Qué es lo que pasa? O sea, para el vehículo, Frege siempre utiliza Satz. He dicho, significa oración. En el lenguaje natural significa oración, pero, por ejemplo, las hipótesis, los teoremas, los lemas, etcétera, en alemán también se llaman Satz, no sé qué, Satz. ¿Está eso en contradicción con lo que estoy diciendo? No, es que resulta que en un lenguaje matemático la distinción entre el contenido y el vehículo se difumina mucho. No quiere decir que no la haya, pero desde luego no tiene las características que tiene el lenguaje natural. Pero como yo estoy hablando ahora del lenguaje natural, quiero decir, Satz es siempre el vehículo. ¿Qué dice? O sea, ¿cuáles son las palabras que él utiliza para hablar de lo que decimos mediante el uso de ese vehículo? Utiliza 3. Beurteilbarer Inhalt, o sea, el contenido juzgable, Sinn y Gedanke. La expresión, o sea, Sinn y Gedanke, que es sentido y pensamiento, las utiliza siempre de manera intercambiable, como si fueran sinónimos. Me gustaría que no hubiera sido así, pero hice el estudio, los utiliza como sinónimo. ¿Cuáles son algunas fuentes de problemas? La expresión contenido juzgable se utiliza en Begriffsschrift y después desaparece. A partir de 1892, es decir, a partir de sobresentido y significado, Frege introduce 2 nociones, sentido y pensamiento. Sin embargo, les atribuye a la misma noción, porque he dicho que son intercambiables, introduce esa noción y dependiendo del trozo en el que estemos leyendo, les atribuye propiedades inconsistentes. En 1892 también introduce la noción de Bedeutung, que él identifica, y hay un argumento en sobresentido y significado, con los valores de verdad de las oraciones. Tengo que decir que también en Bedeutung hay otro problema de traducción, pero yo no me voy a meter en eso, me basta ya con lo de Sinn. Bedeutung se ha traducido desgraciadamente por referencia o por denotación. ¿Por qué? Porque estamos en ese paradigma referencialista o en ese paradigma representacionalista, pero Bedeutung en alemán significa muchas cosas, entre otras, valor. Valor en el sentido de lo que es valioso. Se utiliza para hablar de los valores de las funciones, pero también como para decir el valor que tiene una proferencia, que puede ser perfectamente su contenido. Por tanto, Bedeutung también es una cosa compleja de traducir. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchos traductores traducen Satz por proposición, con lo cual tenemos traducido en inglés y en español como proposición y además tenemos sentido y pensamiento.
Y otros traductores, digo, que traducen, ya lo he dicho, por referencia y denotación, lo cual da a entender un tipo de semántica que no es la que Frege tenía. ¿Qué es lo que todos hemos estudiado y lo que muchos incluso hemos enseñado? Mal, porque enseñar es factivo, por tanto no lo puedo enseñar. Lo he reproducido. Lo que nos han dicho es que la expresión contenido juzgable se bifurca en sentido y significado a partir de sobresentido y significado. Hemos oído que la semántica inferencial desaparece al mismo tiempo que desaparece la noción de contenido juzgable en favor de una posición composicionalista donde la noción de inferencia se sustituye por las de verdad y referencia. Y entonces hemos asistido a ciertas digamos, explicaciones en el sentido de que hay como dos fregues, el fregue de juventud y el fregue maduro, el fregue inferencialista, que es el que tiene todas las propiedades y todas las características que a mí me gustan, y el fregue representacionalista, que es el que tiene las características que a mí no me gustan y que justamente son las que enseñamos sistemáticamente. Lo que yo voy a rechazar es la concepción recibida. Dentro de la concepción recibida, ¿qué es lo que pasa? Pues que la noción de sentido, todo el mundo la percibe como un problema para entender qué es exactamente lo que Frege tenía en la cabeza. Y además, que algunas de las afirmaciones que Frege hace explícitas a lo largo de su vida, es decir, desde el principio hasta el final, simplemente no se pueden aceptar a la vez, porque son inconsistentes. De eso han hablado todas estas personas, todos estos señores, porque son todos hombres, que estoy poniendo aquí abajo, y muchos otros. Sin embargo, lo que yo quiero mostraros, que ya lo he dicho en otras ocasiones, es que todo este conjunto de propiedades inconsistentes que se atribuyen a los sentidos fregeanos caen de manera simple en dos conjuntos disjuntos de propiedades que son consistentes y que cada uno de ellos refiere a una noción distinta. ¿Cuáles son esas dos nociones? Estas dos que os digo, pero no se me ocurren mejores. He utilizado otras expresiones, pero ahora me estoy aguantando con estas dos. Pero si se os ocurre otra manera mejor de decirlo, decírmelo. Pero el problema es que todo lo que se me ocurre está tintado de, digamos, de sugerencias que no quiero poner. Para hablar del primero, contenido juzgable es la que me parece más neutral y más simple. Entonces, lo que quiero decir es, una de esas nociones que está desde el principio hasta el final, la noción de contenido juzgable no desaparece. Una de ellas corresponde a los contenidos juzgables, que sobreviven, y también la semántica que los gobierna. Aquí semántica está utilizada en un sentido distinto al sentido en el que tiene sentido hablar de semántica en el otro sentido de sentido. Parece un trabalengua, pero no lo es. Y la otra noción es la noción lingüística de sentido. La noción lingüística de sentido tiene que ver con el significado, no puedo utilizar esta palabra porque en Frege significa otra cosa, el significado de las expresiones. Yo he intentado hacer o trazar la conexión entre los dos sentidos, y sobre todo de este sentido lingüístico, con nociones que los filósofos, las filósofas del lenguaje, utilizan contemporáneamente, y he sido incapaz, porque como he dicho al principio, no es algo a lo que tú puedas mirar y decir, pues tiene estas características o no. Y resulta que la noción de significado lingüístico en Frege no necesariamente es idéntica a la noción de significado literal, ni a la proposición mínima, ni a la noción de carácter, etc. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Simplemente estamos hablando de nociones semánticas. Por eso no he utilizado ninguna de estas expresiones que están en oferta. ¿Cómo caen en dos conjuntos que son consistentes, pero disjuntos? Todas estas son las propiedades. Los contenidos juzgables son entidades translingüísticas. No están ligadas a ninguna oración en especial ni a ningún lenguaje en especial. Sin embargo, los sentidos lingüísticos son... la noción de sentido lingüístico evidentemente está ligada con oraciones, y las oraciones son partes de lenguajes concretos. De nuevo, voy a ir pasando de uno a otro. Contenidos juzgables son los portadores de verdad. Y, de acuerdo con Frege, los contenidos juzgables poseen
portadores de verdad de manera esencial y además completa, porque son o verdaderos o falsos, y él dice tertium non datur. Esto se puede discutir, por eso no puedo hacer la conexión. ¿Es la proposición relativizada? Pues claro que no. ¿Me explico? ¿Y qué? Pues nada, que decir que depende de lo que estemos hablando. Él estaba interesado en que tuvieran un valor de verdad las proposiciones, en este caso los contenidos juzgables, estables. Para su proyecto era lo que pegaba, pues ya está. Sin embargo, los sentidos lingüísticos, los significados lingüísticos, es que no quiero utilizar la palabra significado, no son ni verdaderos ni falsos. Atribuir valor de verdad a los sentidos, a los caracteres, en el sentido de Kaplan, es un error categorial. Los contenidos juzgables son entidades no estructuradas, por definición, y ahora veremos por qué. Mientras que los sentidos lingüísticos tienen la estructura que posee la oración, de los cuales son sentidos. Trivial, ¿no? Vale. ¿Cuál es mi objetivo? Algunos ya lo conocéis, pero para dejarlo cerrado. Primero, mostrar que la semántica inferencialista nunca se rechazó. Por eso he dicho antes lo de la noción semántica. El inferencialismo semántico es una teoría acerca del contenido, no una teoría acerca de los significados. Por eso semántica aquí no es nuestro amigo. Luego, que el principio de contexto tampoco se rechazó, que aparece desde el principio hasta el final. Que un principio de composicionalidad nunca fue asumido por Frege, lo cual es completamente consistente con la idea de que Frege era un filósofo alemán de su época. El principio de composicionalidad no tenía nada que ver con las discusiones que había en el siglo XIX en Alemania. Y además que los textos sobre los cuales se basa sistemáticamente la concepción recibida subrayan o iluminan aquellas discusiones que Frege tiene acerca de los sentidos en el sentido lingüístico. Y por tanto parece que son entidades estructuradas, etcétera, etcétera. ¿Por qué es esto importante? Yo no tengo un interés histórico en Frege, yo tengo todo interés en Frege y me parece que la historia es muy importante, pero yo no soy una filósofa, yo no soy una historiadora de la filosofía ni una filósofa de la historia. Yo soy una filósofa del lenguaje o de la lógica. Entonces, lo que quiero ver al final es por qué hemos llegado a tener el tipo de lógica que tenemos y por qué se dice que el logicismo de Frege, por ejemplo, es falso. Yo creo que la lógica contemporánea, que es una disciplina con todo o sea, que es una disciplina con todo derecho, ha llegado a ser la disciplina que es de la mano de Bull, probablemente Hilbert y Russell, pero el pobre Frege no tuvo nada que ver aquí. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque yo quiero mostrar que el proyecto de Frege todavía sigue en pie. No porque yo quiera defenderlo a él, sino porque me parece que el proyecto de Frege es muy valioso y nos puede ayudar mucho, sobre todo a los filósofos del lenguaje, en cuestiones que están alejadas, además de estos asuntos que tienen que ver con la lógica o con la paradoja de Russell. Entonces, mi idea es, como ya sabéis, que en una semántica inferencialista, una que respete el principio de individuación, el principio inferencial de individuación, que considere que los contenidos juzgables son prioritarios sobre los conceptos y que acepte el principio de contexto, no puede, o sea, en ese tipo de semántica no se puede derivar la paradoja de Russell. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Esto es lo que yo quiero decir. Y ahora lo que voy a hacer es, ahora puedo ir mucho más rápido porque lo que voy a hacer es centrarme en los textos de Frege. Voy a explicaros cuáles son los criterios de identificación e individuación de las dos entidades para que veáis que son distintos. O sea, no coinciden en ninguna de las dos y por tanto definen nociones distintas. Lo primero que pongo aquí, la lucha por el sentido, es porque quería explicaros cómo está la discusión contemporánea acerca de cómo interpretar la noción de sentido en Frege y qué es lo que, o sea, cuáles son las opciones que han tomado los estudiosos sobre Frege. Entonces, prácticamente todo el mundo, Tyler Barch no es uno de ellos, pero prácticamente todos los demás
lo que dicen es que aceptan la idea de Frege de que los pensamientos son los sentidos de las oraciones, pero a continuación se enfrentan con el siguiente dilema. Frege sistemáticamente dice estas dos cosas, que las oraciones y sus sentidos son idénticas desde un punto de vista estructural, a eso le llamo isomorfismo, y Frege dice hasta el final de su vida que oraciones estructuralmente diferentes pueden expresar el mismo pensamiento. Por tanto, y esto le llamo diferencialismo. ¿Cuáles han sido las opciones? Y no me voy a meter, excepto que alguien quiera específicamente. La primera es rechazar el isomorfismo. Por ejemplo, Tyler Bach lo hace y también Bell. Tyler Bach es un caso especial, luego si queréis nos metemos en él. O, por ejemplo, rechazar el inferencialismo, que Dahmet piensa que es una aberración y dice esta palabra. O hacer que los dos sentidos de alguna manera son compatibles, pero que iluminan aspectos distintos de la misma noción, dependiendo de cuáles sean los proyectos que tenemos entre manos en algún momento. Vale. O bien, hay otra cuarta, que es decir que esto no tiene arreglo, Max Textor dice esto, que esto no tiene arreglo y que todo el proyecto de Frege es un fracaso. María José, te aviso de los 30 minutos. Muchas gracias. Me avisa de los 30 minutos, voy a dedicar voy a dedicar 5. 7. Vale. ¿Qué voy a hablar? Identificación e individuación. Es decir, si nosotros tenemos que decidir si una entidad abstracta es clara, o sea, digamos, no es ambigua y tiene propiedades que son identificables, necesitamos saber cuándo estamos delante de ella y cuándo estamos dos veces ante la misma. Identificación e individuación. Como esto ya me lo habéis oído muchas veces, voy a ir más rápido. Que luego, si alguien quiere preguntar, me meto. ¿Cuáles son de los sentidos lingüísticos? Los sentidos lingüísticos, los criterios de identificación tienen que ver con la aparición de expresiones lingüísticas. Es decir, cuando hablamos del análisis de expresiones, estamos hablando de los sentidos lingüísticos. Y si seguimos el principio de contexto, las oraciones tienen prioridad sobre las palabras. La individuación de los sentidos, este es un tema mucho más peliagudo, lo voy a decir porque además muchos de vosotros sabéis mucha filosofía del lenguaje y sabéis, la individuación, lo que hace Frege para individuar los sentidos lingüísticos es decir que es utilizar las actitudes que tienen los hablantes hacia una oración con su sentido. Y entonces lo único que él dice es que dos oraciones tienen sentidos distintos, en este sentido de sentido, cuando los hablantes pueden considerar que una es verdadera o la otra falsa, es decir, tienen actitudes distintas. Por eso, algunos autores como Barthes, como Penco, como Perry, han hablado de, en vez de sentidos lingüísticos, de valores epistémicos o valores cognitivos. A mí me da igual, yo lo que quiero es separarlos de la parte de los contenidos juzgables. Claramente, la idea de individuar los significados lingüísticos, esto da igual. Vamos, da igual, esto es la especificación de lo que acabo de decir. Claramente, la idea de individuar los significados lingüísticos a través de las actitudes del hablante es una manera muy débil de individuar. Pero ¿qué hacemos? Es que esa es la que Frege propuso y de hecho Frege sabía que era muy débil, y os acordáis de la nota a pie de página de sobresentido y significado, en el que él hablaba de que en un lenguaje lógicamente perfecto un nombre como Aristóteles no podía cambiar su sentido de un hablante a otro. Es decir, ese es el mecanismo. Ahora, ¿cómo damos sentido a ese tipo de sentido? No lo sé, ni me importa. Ese no es mi problema ahora. Mi problema es la distinción. Naturalmente, los sentidos lingüísticos son entidades estructuradas. Pues claro, son entidades que tienen una estructura idéntica a las oraciones de las cuales son sentidos.
Por tanto, y estos dos textos de Frege hablan de eso, y tengo que decir que esos textos de Frege son los que se utilizan para discutir si las proposiciones fregeanas son entidades estructuradas o no. Como yo no sé lo que son las proposiciones estructuradas, perdón, las proposiciones fregeanas, no me voy a meter en eso. Pero lo que quiero decir es que ¿cómo vamos a discutir que las oraciones y su significado, su sentido, en este sentido de significado lingüístico, son entidades estructuradas? Eso no se puede disputar. Ni se puede disputar el que las combinaciones de distintas partes dentro de la oración cambian, pues, producen oraciones nuevas con significados, o sea, con sentidos lingüísticos distintos. Por supuesto. Y esta manera de manipulación y ver qué pasa, la naturaleza estructurada de las oraciones y de sus sentidos lingüísticos explica no solo la productividad del lenguaje, sino también su aprendibilidad. Y, por tanto, para todos aquellos que no pueden vivir sin el principio de composicionalidad, tengo que decirles, no hace falta. Que quiere un principio de composicionalidad, vale, pero que el principio de composicionalidad no hace falta. Lo único que no hace falta es un principio combinatorio de este tipo, que puede ser perfectamente el principio de contexto. ¿Son entidades estructuradas? Los sentidos lingüísticos, claro. Contenidos juzgables. Los contenidos juzgables son los contenidos que se pueden juzgar. Esto no parece que sea muy informativo, pero nos da una información, y es que no todo contenido es juzgable. Y Frege da mucha más información. Son los portadores de verdad, son las premisas de inferencia, son lo que se puede negar en la negación, y son aquellas entidades que se conectan condicionalmente en el condicional. Es decir, son los argumentos de las constantes lógicas. Estos son los criterios de identificación. Cuando hablamos de eso, sabemos que estamos hablando de contenidos juzgables. ¿Cuáles son los criterios de individuación? Pues los que sabéis. Es decir, que dos oraciones, aquí él dice oración, que dos oraciones que tienen las mismas consecuencias expresan el mismo contenido juzgable. Es decir, esto no lo voy a leer porque es un trozo muy interesante de una... Si queréis luego os comparto el PowerPoint para que lo tengáis. Es un texto muy interesante de parte de la carta a Husserl, pero en esa misma carta lo que dice con toda claridad es que las oraciones equivalentes expresan el mismo pensamiento. Por tanto, aquí tenéis el criterio de individuación. ¿Qué pasa además? Que muchas veces, esto lo dice Penco también, pero él no lo soluciona como yo, no lo soluciona de ninguna manera. Es verdad que Frege también habla de algún tipo de significado que es irrelevante para la inferencia, y entonces mucha gente dice, vale, cuando tú piensas que hay más tipos de sentido, a lo mejor te estás refiriendo a esto, que es la idea esta del bueno, no, esto no sé por qué me he metido en esto, sí sé por qué me he metido en esto. Bueno, no sé por qué me he metido en esto, pero os lo digo ahora, porque esto no es lo que está, no es esto. Lo que digo es, termino la frase para que no parezca que me corto aquí. O sea, que es verdad que Frege habla también del aura poética o de la representación o del color, pero eso no puede explicar, eso está además, no en vez de. Ahora, he puesto aquí los dos sentidos juntos. Hay textos, muchos, en los que los dos sentidos están juntos y o los separamos o simplemente no podemos entender lo que está diciendo. Él dice, por ejemplo, un nombre propio, una palabra, un signo, unos cuantos, ¿qué? Expresa su sentido. Por ejemplo, una oración. Una oración no expresa su sentido en el sentido de sentido lingüístico. Expresa su sentido en el sentido de contenido juzgable. Una expresión tiene sentido y expresa su contenido. Expresa cuando se utiliza. ¿Me explico? Aquí se ve claro que estamos hablando de cosas distintas. Bueno, y luego Tyler Birch, para distinguir, para ver la tensión, etcétera, etcétera, habla de lo deístico. Yo no voy a meterme en este tema, pero sí que hablo de la noción de verdad. Este es un texto que yo utilizo mucho, porque es que es muy importante. Dice, el sentido de la palabra verdadero es de tal modo que no hace ninguna contribución esencial al pensamiento. Si yo afirmo, es verdadero que el agua del mar es salada,
Afirmo lo mismo que si asevero que el agua del mar es salada. Esto nos permite reconocer que la aserción no se encuentra en la palabra verdadero, sino en la fuerza asertórica. En fin, este es, digamos, el objetivo de este texto. Dice, pero esto puede hacer pensar a alguien que la palabra verdadero no tiene ningún sentido. Pero si ese fuera el caso, las oraciones en las que verdadero aparece tampoco tendrían sentido. Si tú le haces un agujero al sentido lingüístico, pues parece que no puedes componer o no puedes sustituir, y entonces ahí no habría un sentido completo. Dice, todo lo que uno puede decir es que la palabra verdadero tiene un sentido que no contribuye en nada al sentido de la oración completa en el que ocurre como un predicado. Es decir, tenemos dos sentidos de sentido. La palabra sentido tiene sentido, pero la palabra sentido no contribuye al contenido juzgable, aunque sí contribuye al sentido lingüístico de la oración en la que aparece. Y eso es lo mismo que pasa con... es un hecho en Begriffsschrift. Y me voy a quedar aquí. Bueno, quiero decir cuál es la propuesta que Frege tendría que haber hecho. Y esta es una cosa que sugiere también Carlo Penco, pero no la remata. La idea es, y además esta propuesta está en algún sentido en Kaplan. Frege, o sea, si vosotros pensáis, para Frege los predicados o las palabras conceptuales tienen un sentido, que es un concepto, tienen un significado, que es un concepto, y además tienen una extensión. Es decir, la extensión no es el Bedeutung de los conceptos. O sea, tienen tres patas, como si dijéramos. Se abren se bifurcan en tres nociones que tienen que ver con la comunicación. Lo que Frege tendría que haber hecho para haber sido consistente es lo que en un sentido hizo Kaplan. Lo que pasa es que Kaplan tampoco no es una interpretación exacta de Frege, si no lo hubiera dicho. Si queréis, luego lo explico. Lo que tendríamos que tener es, las oraciones tienen un sentido lingüístico y un contenido juzgable, y además tienen un valor de verdad. Es decir, que tendríamos que poder mantener los dos sentidos. Este es el coloring que no lo voy a explicar, si excepto que queráis. Lo que quiero decir es que ninguno de esos dos sentidos de sentido, ni contenido juzgable ni sentido lingüístico, que están desde el principio hasta el final, se pueden eliminar porque son esenciales al proyecto de Frege. Los contenidos juzgables, las proposiciones translingüísticas que se individúan inferencialmente, no se pueden eliminar porque ellos son lo único que le importa a la lógica. Necesitamos tener este tipo de sentidos, contenidos juzgables, para explicar que diferentes oraciones pueden expresar la misma información. Que en una inferencia lógicamente válida, las conclusiones no dan más información que las premisas en un sentido de información, en lo que Hintikka llamaba la información profunda, la información de profundidad. Que los argumentos no modifican las propiedades lógicas o sea, que los argumentos, me refiero a una inferencia, no modifica sus propiedades lógicas cuando se traduce de un idioma a otro. Es decir, el argumento ontológico es el argumento ontológico en latín, en francés y en alemán. Necesitamos tener contenidos juzgables para explicar esto. Frege necesita también que sean entidades objetivas y que no estén sujetos a las actitudes de los hablantes, y que son los portadores primarios de la verdad y de la inferencia. Y ahora, no podemos tampoco olvidar los sentidos lingüísticos, porque los necesitamos para explicar cómo funcionan los enunciados de identidad. Los necesitamos para explicar las distintas actitudes epistémicas y cognitivas que tienen los hablantes hacia el mismo contenido juzgable. Los necesitamos para explicar por qué oraciones que son lógicamente equivalentes pueden expresar un único contenido, aunque eso no sea obvio para las personas que lo utilizan. Es decir, acordaros, esto es de Frege's Puzzle, que decía Salmon. Y necesitamos estos sentidos lingüísticos para explicar por qué hacemos este enorme esfuerzo en las pruebas y en
y en los descubrimientos científicos, cuando, por ejemplo, en las pruebas lógicas, realmente lo que obtenemos al final de la argumentación no tiene más contenido, si el argumento es válido, que el contenido de las premisas desde las que partíamos. Si no tenemos esta distinción, no podemos entenderlo. La exclusión de la noción de contenido juzgable hace que cortemos las relaciones de Frege con sus antecesores. La inclusión nos permite explicar que Frege efectivamente era uno de ellos. Y con esto simplemente os digo que no hay dos Freges, pero esto ya me lo habéis oído muchas veces, y simplemente me parece que esta es una manera de, he dicho al principio de la charla, es una manera de reinterpretar a Frege para que haga sentido. Y por eso yo os he dicho, mi trabajo no es un trabajo histórico, pero sí es un trabajo de recolección, es decir, de reconstrucción racional, en el sentido de que entender mejor qué es lo que se está diciendo ahí es una manera de mirar o de ver o de sacar a la luz lo que siempre estuvo, que es una idea brandomiano-hegeliana que ahora me gusta mucho. Y con esto he terminado. Y ahora ya estoy más que contenta de escuchar todo lo que tengáis que decirme. Tengo que decir que soy completamente consciente de que hay una enorme cantidad de información, pero aquí estoy para responder a lo que digáis. Eduardo, bueno. Muchas gracias, María José. Ahora podéis levantar las manos para hacer preguntas. Ya tenemos 2 personas. Eduardo, por Ya la favor. levantó antes de que yo terminara. Venga. Sí, perdón por eso. Hombre, no. Vale. Bueno, tengo muchas gracias por la charla, también por el paper. O sea, mis preguntas tienen el origen en la lectura del artículo y la he terminado de aterrizar así durante la charla. Tengo 2 preguntas. La primera, bueno, podemos decir que tiene que ver con Kaplan. No sé, o sea, hay momentos que hace equivalente el significado lingüístico, o sea, lo que tú estás llamando significado lingüístico como algo opuesto al contenido juzgable con el carácter en Kaplan. Y yo eso no lo termino de ver, entre otras cosas porque la discusión contemporánea sobre la distinción entre valor semántico y contenido aseverativo, que tradicionalmente se han identificado, pero bueno, hay razones para pensar que la misma entidad no juega los dos papeles. En realidad, o sea, esa discusión, el valor semántico lo identifica con el contenido kaplaniano. Es decir, tenemos el carácter, el contenido del Kaplan, que sería el valor semántico, y tenemos el contenido aseverativo, que yo entiendo que es lo que tú llamas contenido juzgable. Entonces, digamos eso, el carácter simple, yo creo que lo que tú llamas significado lingüístico es un poco más grueso, tiene más entidad que el carácter, que en Kaplan es una cosa bastante fina. Yo creo que bueno, vale, los ejemplos que iba a dar eran no eran de enunciados completos, así que no los voy a dar, pero eso, me parece que la identificación simplemente con el carácter, no, a ti lo que te interesa, creo, es la distinción entre, y sé que hablar de semántica y pragmática muchas veces no te parece la manera adecuada de poner esto, pero me parece que tanto carácter como significado lingüístico o valor semántico son nociones que tienen que ver con la semántica, con el significado de expresiones. Podemos pensar que lo principal es el significado de las oraciones y de ahí vamos al significado de las partes, pero la cuestión que tiene que ver con el significado, con el valor semántico que atribuimos a expresiones con el proyecto que tengamos en mente, que en muchas ocasiones el proyecto puede ofrecer una semántica composicional, etcétera, y luego el contenido aseverativo, el contenido juzgable, podemos llamar una noción pragmática, tiene que ver con qué información es la que expresamos, vamos,
qué información es la que ponemos sobre la mesa cuando proferimos la oración. Entonces, eso me parece que eso, aunque esté puesto en términos semántica pragmática, tiene más que ver con la distinción que a ti te interesa. Que una cosa es el significado, una cosa es lo que significa una oración, entendido como pues, una cierta asignación que le hacemos en un cierto modelo, y otra cosa es qué es lo que expresamos mediante esa oración. Me ha recordado bastante, vamos, y me venía ya recordando lo que decía, la distinción entre valor semántico y contenido asertórico, y la parte esta de Kaplan me ha despistado un poco, también por la idea esta de que decías de que el significado lingüístico está unido a una oración. Yo creo que si entendemos eso como el significado, no lo que expresamos, sino lo que significa una oración, puede ser compartido entre distintas oraciones, o sea, distintas oraciones de distintas lenguas, y estamos hablando del significado. Es decir, podemos decir, tiene sentido decir que tienen el mismo significado. Podemos preguntarnos por la identidad de los significados sin necesariamente tener que ir ya a los contenidos juzgables, al contenido aseverativo. Esa era, perdón que me haya alargado, la primera pregunta. La segunda es mucho más breve. Es que, o sea, no termino de entender exactamente cuál es tu propuesta con respecto digamos, al Frege histórico, o lo que tenía en mente el Frege histórico. Porque no sé en qué se diferencia exactamente de la tercera opción que considerabas, la de los dos proyectos distintos. Entiendo que hago como dos proyectos distintos, no dirías tú, pero sí que, digamos, que hay un sentido de sentido que juega un papel, hay un sentido de sentido que juega otro, y, digamos, sirven para cosas distintas. Yo un poco entiendo que eso es lo que... Pero claro, no, la diferencia con la tercera opción me parece de grado. Entonces, el plantearlo como que eso no era lo que tú querías, no terminaba de ver la... O sea, hacía que me despistara un poco, digamos. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por la presentación y por el paper. No, son muy importantes las dos preguntas. Lo último, yo he dicho el proyecto lógico y el proyecto semántico. Aquí las palabras no son mis amigas. Pero lo que quiero decir es, aquí no es lo que está diciendo Bell o lo que está diciendo Penco, de que la misma noción se puede mirar para que realice esta función o para que realice otra. No se puede mirar. No se puede mirar. Lo que pasa es que Frege quería dos cosas. Fundamentar la aritmética, es decir, fundamentar la aritmética no. Lo que quería demostrar es que las verdades aritméticas eran conceptuales, y además desarrolló un análisis del lenguaje natural siguiendo ciertas categorías que son matemáticas. Y resulta que aquí ya nos movemos. Entonces, yo estoy diciendo algo más radical. No entiendes a Frege si no entiendes que hay dos nociones de sentido que son disjuntas, que es que no se pueden poner juntas, porque es que son dos nociones distintas con propiedades diferentes. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Lo que quiero decir es, desde el Frege histórico, yo quiero saber qué es lo que puedo recuperar de Frege, en mi opinión todo, pero es verdad que la forma en la que él lo dice, a lo mejor no es la más adecuada, pero es que a mí me da igual. Quiero decir que muchas veces decimos cosas que lo tenemos claro en la cabeza o medio claro. O sea, Frege no lo tenía claro. Ya está. ¿Y qué? Pues nada. Pero que no lo tuviera claro no quiere decir que las cosas que decía cuando las decía no merezcan ser pensadas. O sea, no es una tensión que yo tengo aquí que resolver. No, es que tengo que limpiar los proyectos. Ahora, del otro tema, del carácter. Tienes razón a medias. La cuestión es, ni siquiera Kaplan tiene una concepción. O sea, lo que Kaplan dice de carácter y contenido relativo a los demostrativos y deísticos no es equivalente a lo que dice cuando habla de oraciones completas. Entonces, lo que él dice cuando habla de oraciones completas, que es lo que estaba buscando antes, es que el carácter es una función del contexto al contenido, mientras que el contenido es una función, espérate, que te lo... los contenidos son funciones de las circunstancias de evaluación a los valores de verdad.
Son funciones. El contenido no es el valor de verdad. El contenido es lo que tú evalúas en la circunstancia de evaluación y te da como resultado un valor de verdad. Por tanto, eso es un contenido juzgable. Es lo que se dice con un determinado, pero tengo que decir en mi descargo, que por cierto no tengo ningún interés en descargarme, es decir, que necesito críticas. Lo que quiero decir es que esa es la razón por la cual yo no he querido trazar las conexiones completas, porque no hay conexiones completas. O sea, Kaplan estaba pensando en demostrativos ideísticos, a Frege le interesan los demostrativos ideísticos, eso es algo que Tyler Barth dice, pero Frege tiene un proyecto mucho más mayor. Que el carácter, o sea, que efectivamente tú puedes traducir de una oración a otra y que tú puedes decir que tienen el mismo significado, claro que sí, pero entonces tienes dos relaciones distintas, la sinonimia y la equivalencia. Y yo lo que quiero decir es que son dos nociones distintas, que conectan entidades distintas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es, Frege era súper mega listo, muy pocos filósofos desde el 19 acá, para las cosas que a mí me importan, hayan dicho cosas tan profundas como las que ha dicho Frege. Y no me quiero estar mareando con si tiene aquí esta tensión o no tiene, en fin, los intérpretes que se pongan. Lo que digo es, si lo miramos de esta manera, hay mucha parte de lo que dice Frege que es muy recuperable. Y además tengo que decir que con razón se le llama el padre de la filosofía del lenguaje, aunque estoy de acuerdo con Tyler Barth en que no era un filósofo del lenguaje. El padre de la filosofía del lenguaje, porque todo esto que él puso sobre la mesa ha dado como resultado una especie de enjambre de nociones distintas, cada una con sus especificidades en la filosofía del lenguaje del siglo XX. No sé si esto te contesta. Por eso, por ejemplo, ahora no hablo ya de contenido asertórico y valor semántico. Porque no me quiero liar. Por eso os he dicho, si tenéis alguna idea para llamarlo de otras maneras, pero en fin, ya está. No sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo, Edu. Sí, claro, me ayuda mucho. Habría algunas cosas que seguir discutiendo, pero ya las discutiremos en otro momento. Muchas gracias. Perfecto. En la secuencia tenemos Juan David. Vale, José, muchas gracias. Por más que te hayamos escuchado, por lo menos me pasa a mí, por más que se te escuche varias veces, siempre se aprende algo nuevo. O se pone la vista en algo que no estaba antes. Yo tengo dos comentarios, o más bien dos preguntas, pero que quiero contextualizar un poco porque digamos que quisiera entender. La primera tiene que ver con los criterios que tienes de individuación, que en uno vi que era que una proposición es argumento o satura un condicional, que creo que ese fue como el tercer, cuarto criterio que pusiste. Yo te quería preguntar por unos casos, aquí por aclaración, que sobre todo aparecen en Compound Thoughts, en las investigaciones lógicas, donde Frege justamente en esa distinción entre oraciones compuestas y pensamientos compuestos o proposiciones compuestas, lo que nos dice es, yo puedo construir oraciones compuestas que solo expresen un pensamiento o que solo tengan como contenido juzgable una cosa, pero que tengan la forma condicional. Por ejemplo, si yo digo, if someone is a murderer, then he's a criminal, es un caso de esto, ¿no? Es un caso de, no hay dos proposiciones, sino que hay una sola proposición en realidad que van de la mano, digamos, por el hecho de que están unidos y solo porque están unidos por los conectores. Quería preguntarte, digamos, si ese caso afectaría o, digamos, se puede hacer una especificidad, y eso tiene que ver con la segunda pregunta, alguna especificidad justo con el hecho de lo que decías de lo que individúa algo como un contenido juzgable, para identificarlo como contenido juzgable. Tal vez sea una tontería, ¿no? Pero, no es ninguna tontería. Lo que pasa es que yo tengo que recortarme porque si no volvería a escribir un libro. Y eso ya lo he dicho en mi libro, esto que te voy a contestar ahora. En el siguiente sentido, a lo mejor no con tanta claridad. La cuestión es, primero, yo hablo de compound thoughts, que además de pensamientos compuestos. Pero ya os he dicho al principio que no me voy a meter en la cuestión de los lenguajes lógicos. Porque ahí la distinción entre oración y contenido es mucho más, no se ve tan clara, la tengo que pensar, la hay.
pero ahí el significado lingüístico y el contenido juzgable no me parece que se puedan distinguir, en mi opinión. Entre otras cosas, porque en las fórmulas matemáticas o en las fórmulas lógicas, la única información que se da es estructural. O sea, yo puedo, porque me decía Edu, la cuestión pragmática. Claro, si yo me pongo a pensar en la cuestión pragmática, por ejemplo, en la pragmática de las condiciones de verdad, tú sabes que lo que se dice es esencialmente más rico que el significado lingüístico de las palabras que se utilizan para decirlo. Eso en un lenguaje matemático eso no puede ocurrir, obviamente. Por eso digo que ahí me quito. Pero lo que has mencionado es muy importante. Si alguien es un asesino, entonces, no sé, si alguien es un asesino, entonces un criminal o lo que sea. Claro, acordaos de que yo decía, esto no es el condicional. Lo que pasa es que yo no tengo foro para explicarlo más. Esto es la combinación, esto es la representación entre el condicional y el cuantificador universal. Lo que estamos hablando aquí es de la inclusión entre dos conceptos. No hay ningún pensamiento condicional ahí. Lo retraducimos condicionalmente, pero ahí no hay condicional. Ahí lo que estamos diciendo es que un concepto está subordinado al otro. Dicho esto, el condicional está entre contenidos juzgables cuando tenemos los contenidos juzgables completos. ¿Me explico? ¿Te queda eso? Pero claro, es que yo me veo escribiendo el artículo y digo, yo me pondría 1000 notas a pie de página. Y no tiene sentido. Pero me importa porque esto tendré que decirlo de alguna manera. Y podría hacer el último, gracias María José, podría hacer el último comentario a propósito de lo que dices, Antonio, ¿tenemos posibilidad? Sí, sí es sobre el mismo tema, pero tenemos Sí. más gente también. Sí, justamente con lo que estabas haciendo la distinción entre los lenguajes más, digamos, los lenguajes más matemáticos y la diferencia del nuestro, creo que tú dices un punto que yo creo que es el énfasis de todo y es la distinción entre SATs para entender esto. Y es que el hecho de que en el lenguaje matemático nosotros SATs, digamos, nos permita parecer lo mismo que teorema de proposición, es una clave de pronto para saber por dónde va Frege. Es decir, por qué sentido no se cambia, sino que, claro, viendo cómo funciona acá en el lenguaje matemático, cuando hablamos del lenguaje natural, pareciera que la distinción sí es necesaria, o más bien como toca ampliar un poquito más el espectro de lo que se ve acá. Y creo, y no sé cómo lo veas tú, como lo ven los demás también, que un punto importante de rescatar que Frege es un racionalista idealista / como los hermanos de su época, es que hay algo de fondo y es que lo que tenemos siempre como el mito fundacional de la filosofía del lenguaje como una separación cuasi ontológica entre pensamiento y lenguaje, tal vez en Frege no funciona tampoco. El punto es, no sería cartesiano tampoco en eso. Y eso me parece de suma importancia porque pareciera entonces, y eso es algo que creo que nota Recanati también, es que el lector y las circunstancias van de la mano en Frege por el propio hecho de que Frege hace distinciones, comenzando desde problemas de matemáticas, pero que en realidad va afinando pensando en el lenguaje natural. Dicho de otra manera, pareciera que un enfoque que valdría mucho la pena es coger esto de SATs que dices y decir como, así como hay dos sentidos de SATs, hay dos sentidos de sentido, porque matemáticamente no se la diferencia, pero que la ve más adelante. Entonces, sí, era como, no sé si te da sentido, si sirve de algo. Sí, me hace sentido. Es que, pero por eso digo que es que yo quiero, a lo mejor no puede ser, yo quiero escribir un artículo, pero a lo mejor no va a poder ser. Libros. No, lo digo en serio, porque como la gente sabe mucho Frege, pues claro, si yo mando esto, voy a encontrarme 50.000 críticas que la cuestión es que no estoy diciendo eso, no estoy diciendo, entonces, no sé si voy a ser capaz, pero que efectivamente, claro, o sea, Behauptung, por aquí está Claudia, Behauptungssatz, o lo que sea, cuando se habla de hipótesis, o cuando se habla de lemas, o cuando se dice Satz en alemán.
Pero cuando estamos en lenguaje natural, SAT significa oración. Ya está. Y por tanto no se puede traducir por proposición, porque es que entonces ya el lío es monumental. Ya está. Pero que repito, que yo lo que quiero es, os lo he dicho muchas veces, animar a Frege, animating ideas. En este sentido soy completamente brandomiana. Lo que quiero es coger las cosas que decía Frege para hacer cosas que hacemos aquí. Mira, dice, SAT puede ser ley. Puede ser ley. En matemáticas, etcétera. Por eso digo, uno de los problemas es que el lenguaje matemático no es el lenguaje natural. Y ese es uno de los problemas que hemos tenido en la lógica y la filosofía del lenguaje del siglo XX. Intentar asimilar el análisis del lenguaje natural al lenguaje matematizado. Afortunadamente los pragmatistas se han revuelto, pero no siempre con éxito. Vale, ¿te contesta Juan David? Muchas gracias. Seguiremos conversando más adelante, pero sí, muchas gracias. Beatriz, por favor. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por la charla. Yo aún estoy estudiando, así que me estoy como introduciendo a esos conceptos, entonces puede ser que la duda venga más bien de que no tenga claras ciertas cosas. Pero bueno, por si acaso, cuando has hablado de proposiciones y cuando has estado hablando de proposiciones abstractas, si no recuerdo más, has dicho como una frase que era algo así como no se pueden señalar y por lo que solo podemos hacer una aproximación lingüística o algo así, si no recuerdo mal. Vale, entonces la duda que me surge es, no sé exactamente qué quieres decir por aproximación lingüística, pero si es algo como nombrarlas, ¿no sería nombrar una forma en sí de señalar? Podría serlo, pero es desorientador, porque es verdad que uno puede... La palabra señalar no es nuestra amiga. Y desde luego cuando me discuto, o sea, cuando miro las cuestiones que hacen los neofregueanos, hablando de que tales expresiones de matemáticas son referenciales, siempre me pregunto, ¿qué significará referencial en el lenguaje matemático? Que alguien me diga. La cosa es, lo único que quería decir con eso, esa es una idea de Frege y es una idea de Wittgenstein y de cualquiera que sepa de lo que habla, que es que las entidades abstractas no tenemos ningún acceso a las entidades abstractas, entre otras cosas porque no están en ningún sitio. Lo que decía Juan David de que lenguaje y pensamiento van de la mano, claro, es que, pero esa es una idea del siglo XIX y de antes. Hemos sido en el siglo XX los filósofos analíticos los que hemos hecho la distinción y hemos intentado separar la sintaxis de la semántica de la pragmática, lo cual es una aberración. Es una idea buenísima desde un punto de vista metodológico, pero desde un punto de vista filosófico es una desgracia. Dicho esto, yo no tengo más manera de transmitir un contenido informativo que representándolo lingüísticamente o pictóricamente. Porque nosotros no tenemos, o sea, ese tipo de entidades no están en ningún sitio y nosotros no tenemos un 18º sentido con una antena que nos conecte con ellos. Pero lo que hay que entender es que algunas propiedades de esas entidades abstractas tienen que ver con el vehículo, no con ellas mismas. Y si somos filósofos del lenguaje o de la lógica, tenemos que ser capaces de distinguir cuáles son las propiedades que el vehículo presta al contenido y cuáles son las propiedades del contenido. Beatriz, ¿te contesta a lo que estoy diciendo? Sí, más o menos, gracias. Claro, es que demostrativo e ideístico en el lenguaje natural, sabemos, lo sabe todo el mundo que abre una lengua natural, quiere decir todo el mundo. Demostrativos e ideísticos son justamente los que conectan, son las entradas naturales del contenido al sistema. Yo señalo y digo esto o eso. Pero si hablo de entidades abstractas, señalar o referir solamente se puede entender de manera figurada. Pero en esta interpretación platónica de empirismo metafórico, los lógicos lo han interpretado como si fuera literal. Que es que están en un sitio donde tú señalas, no están en ningún sitio. ¿Te Vale. contesta a lo que estabas diciendo? ¿Te ayuda a la comprensión? Sí, vale, muchas gracias.
¿Tenemos más preguntas o comentarios? Enrique. Sí, hola. Nada, a ver, has dicho una cosa que es para hablar seguramente con mucha calma y mucha paciencia y mucho papel y lápiz. Y es sobre la interpretación de los cuantores, sobre todo has dicho del cuantor universal, y has dicho que en realidad lo que está expresando es la inclusión entre dos clases. ¿Correcto? ¿Te he seguido bien? El cuantificador universal en las fórmulas con condicional. O sea, nosotros representamos en lógica clásica la combinación cuantificador más condicional como si fueran dos nociones que en realidad, en el otro lado del espectro, donde no tenemos el lenguaje, lo que estamos hablando es de inclusión, que es una. En este sentido, la representación algebraica es menos desorientadora que la de la lógica. Eso ya lo he dicho muchas veces, pero también está en el libro. Claro, el modo en que tratamos los cuantores es ligados a una única variable, y eso es verdad que es un problema, porque por un lado nos permite formar expresiones que serían complejas desde otro punto de vista, como para todo X existe un Y tal que, por ejemplo, ese tipo de cuestiones. Pero es verdad que deforma completamente expresiones clásicas en el lenguaje ordinario como todos los A son B, todos los hombres son mortales, etcétera, etcétera. Esto se ve muy bien en teoría de tipos, es realmente fácil verlo porque no hay algo así como un cuantor universal, sino que tú puedes, vamos, es lo que yo, en teoría de tipos lo que se dice es los cuantores habitan tipos distintos. Lo que no sé es en qué momento, esa es la pregunta histórica, se impone la concepción estándar contemporánea que tenemos ahora del cuantor. No lo sé. Vale, eso era la... Pero es muy importante esta idea, porque los cuantificadores están interpretados sistemáticamente, desde el punto de vista semántico, de manera muy reduccionista. Y esto es una cosa que no es exactamente lo que tú estás diciendo, porque no tiene que ver con pero es una cosa que yo no sé cómo los filósofos del lenguaje nos llamamos más. Donkey sentences, las oraciones del burro, simplemente no se puede traducir cálculos dedicados de primer orden. ¿Por qué? Pues porque no. Pasa algo, no pasa nada. Lo único que pasa es que ese lenguaje es muy estrecho para la complejidad. O sea, las relaciones de dependencia e independencia es una idea que está bien desarrollo, etcétera. Lo que quiero decir es que a mí me pone muy nerviosa y parte de la deriva a lo mejor que ha sufrido mi propio pensamiento, tiene que ver con esta idea de que el tipo de predicado, me da igual, estándar o estándar, que sea, se convierte en palabra de Dios. Y lo que no entre ahí es que no lo entendemos. Pues la respuesta es no. Y si tú te lees a Frege, no tenía esa concepción en absoluto. En absoluto. Se te está cortando. Sí, se oye muy mal. Vale, Frege no tenía esa concepción en absoluto. Lo hablaremos en otro momento. Pero que Vale. el punto es fundamental. A lo Vale, mejor está. con el micro, sí, pero quítate el micro, Enrique, un momento, que vamos a ver si es eso. Vale, ¿me oís mejor ahora? Lo único que quiero decir es que, a mí, pero es que esto es una cosa que me pone a mí muy nerviosa. Yo lo que pienso, me conocéis más que de sobra. La única obligación de una filósofa, de un filósofo, es hacer sentido. Es decir, explicar las cosas con sentido y ampliar el sentido. Todo lo demás me parece irrelevante. Ampliar el sentido también es ampliar el conocimiento. Pero a mí me pone absolutamente nerviosa que, porque Frege tenía no sé qué y no sé cuánto y quería oponerse a Kant, resulta que ya no podemos hacer nada en lógica que no sea lo que Church entendió que Frege había hecho. ¿Por qué? Y el tema de los cuantificadores es tremebundo. No solamente el cuantificador es universal. No voy a hablar del cuantificador existencial, porque cada vez que alguien me pregunta si existen los números, me dan ganas de verdad de no sé qué. No lo puedo decir porque ¿me estáis grabando o no? Creo que sí. Pues entonces no lo voy a decir. ¿Cómo que existen los números? Me da igual lo importante que seas como filósofo de las matemáticas. Pues claro que existen los números.
¿Qué otra cosa? Ficcionalismo, teoría del error. ¿De verdad dónde estamos? Porque a alguien se le ha ocurrido interpretar la lógica de primer orden en un sentido restrictivo que además tengo que decir que Frege no tenía. Por tanto, los cuantificadores, cuando queráis, esto tendrá que ser en mi próxima reencarnación, hacemos un proyecto sobre cuantificadores. En esta no me da tiempo ya. ¿Tenemos más preguntas o comentarios? Juan David. Viendo que nadie más animado, pues me quería meter un poco como en algo que me acordé respecto a lo que pregunta Enrique y lo que pone María José. Y yo entiendo que un poco la insistencia de Gödel con los problemas que trae Hilbert, sobre todo con la lógica de primer orden, tienen que ver con la confusión de los cuantificadores. Es decir, que la existencia entendida como consistencia, o sea, como todo lo que existe es porque es consistente en un conjunto, etc. Me da la impresión que, no sé, o sea, es una cuestión histórica sin duda alguna, pero creo que viene muy al caso de Frege, porque muy probablemente Gödel es un caso que identifica que la lógica que estábamos haciendo en el siglo XX ya en adelante no tiene mucho que ver con la concepción original, y tal vez de los cuantificadores venga con esto, con que incluso entendemos la existencia como algo limitado a la existencia como consistencia, o sea, como algo existe en la medida que sea consistente, punto. Ya, pero que la idea de identificar la existencia con la consistencia no es una mala idea. La hemos demonizado tremendamente. La cuestión es, depende de qué contexto estés hablando. Exacto. La existencia no es mera existencia, pero la consistencia es una condición de posibilidad de llamar a algo existente. Lo que pasa es que tienes que usarlo en el contexto, claro, pero que la idea esta gilbertiana, en el contexto en el que Frege en la que Hilbert la utilizó, no es nada, o sea, para mí es muchísimo más adecuada a la realidad, es decir, a la manera en la que usamos esa noción, que la idea de la existencia como emplazamiento espacio-temporal, sin ninguna duda. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, si no, creo que podemos concluir el seminario. ¿Quieres decir algo más, María José? Sí, quiero decir muchísimas gracias, porque realmente la única manera que tengo de seguir pensando es que me vayáis poniendo problemas, porque si no, ni siquiera los veo. Entonces, os agradezco muchísimo, digamos, la atención que habéis tenido. Y estoy todavía abierta. Yo todavía este artículo no lo voy a mandar. Yo no sé cuándo lo voy a mandar, si lo voy a mandar alguna vez o lo que sea, ¿no? Pero sí que este artículo está ahí aguantando en un cajón. Con lo cual, si alguien quiere leerlo o releerlo o mirarlo y cosas que me quieran decir, yo estaré muy agradecida porque lo necesito. En fin, y nada, y que me hace mucha ilusión que hayamos retomado nuestras reuniones. Muchas gracias por la charla. Estoy seguro que todos han podido aprender bastante. Y nos vemos el próximo mes para el siguiente seminario. Recibiréis noticias del seminario por los canales habituales. Muy bien. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos. Un besito, chao. Muchas gracias.